Bueno, pues vamos a dar inicio ya a este evento. Muy buenas noches con todos. Gracias por estar acá en este volumen de abril 2025, en el cual se va a platicar sobre el tema de agilidad de escalada. Eh, Esta sesión se graba para que posteriormente la subamos a YouTube y puedan consultar en el canal ustedes y las otras personas de la comunidad que quieran participar. Agradecemos mucho que estén acá. En esta ocasión tenemos a tres speakers con muy buena experiencia en estos temas de escalado, en el cual darán su plática, dará una intervención corta, como es el formato típico de IAL Nights, de tres charlas. Posteriormente a este espacio vamos a dar eh, lugar para que puedan hacer preguntas, un tema de una dinámica de preguntas y respuestas y poder cerrar el evento ya con nuestra acostumbrada foto de cierre. Y entonces esto ya, como les comentamos, se va a nuestro canal de YouTube, ¿no? De este lado, su servidor Iván y Mayu, como parte del equipo de IAL Nights, estaremos aquí al pendiente de lo que ocurra. Mayu juega doble rol en este caso como fundadora y como speaker, que va a tener aquí una intervención con un tema igual de escalado. Esperamos que disfruten mucho este evento. Solo les pediríamos para un tema de moción de orden mantener su micrófono cerrado y abrirlo ya en el espacio de preguntas y respuestas para que podamos ahí interactuar, intervenir un poquito, ¿sí? Entonces, pues sin más, vamos a dar espacio para nuestro primer speaker, que en este caso es Uriel Barrientos, que nos va a platicar sobre el arte de escalar agilidad. Ahorita Uriel nos va a platicar un poquito más de quién es, de su trayectoria. Entonces, pues adelante, Uriel. Somos todo ojos y oídos. ¿Qué tal? Muchas gracias, amigo. Un saludo a todos, buenas noches, tardes de donde estén viendo, ojalá que sea tardes o días, pero bueno, un poco de mi trayectoria, les voy a deber las diapositivas, quiero que sea más que nada una charla, esto. Y bueno, ¿quién es Uriel, no? Más que nada, mi formación ha sido en la parte de IT, desde los estudios, de 2006-2007 hasta 2012, por ahí, inmerso en la formación de IT, en educativo, y luego de allí, pues bueno, ya 2013-14 entrando de lleno a esta parte de IT, y precisamente en 2014 fue cuando conocí la agilidad. Era la parte de analista funcional y como parte de developer, ¿no? Para distintos proyectos y cuentas en Estados Unidos, que justo es donde conocí este tema, ¿no? La agilidad y me acuerdo a los días de firmar un contrato, mi primer contrato, tal cual, de viernes al siguiente lunes, pues fue ya de mi primer daily, ¿no? Y pues no sabía nada de esto, ¿no? Hasta, bueno, ahora que me tienen aquí de speaker por la oportunidad. Y bueno, en ese inter, pues he pasado por bastantes proyectos, desde no nada más software, sino que cadena de suministro, temas bancarios, también han sido temas de Big Data, también, es que iba a hacer un comercial, pero bueno, de Big Data. También han sido enfocados en aplicaciones móviles y bueno, últimamente otra vez retomando el tema de invoices, al tema de procurement y pues bueno, eso es como que la parte más reciente y que fue haciendo poco más holístico todo este bagaje que ya traía, ¿no? Sobre todo en la formación de tecnologías de la información. Y bueno, este, bueno, esa es mi semblanza. Ahí les dejaré el enlace a cada uno de ustedes si es que gustan, en LinkedIn, mantenernos en contacto. Pero bueno, más allá de eso, yo les quiero comentar el cómo entiendo la agilidad escalada, ¿no? Va a ser un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados, o bueno, o lo han escuchado, ¿no? Pero quiero que vean este otro punto de vista, ¿no? De cómo lo veo. Bueno, ¿ustedes recuerdan esa parte de los orígenes de la agilidad como tal? En su momento fue a finales de los 80s, principios de los 90s, pero todo esto ya tiene un bagaje bastante histórico, ¿no? Tiene antecedentes históricos bastante fuertes, sobre todo del lejano oriente, pero bueno, lo que nos tiene en materia es justo esa parte de cómo se fue gestando esta parte de agilidad. En su momento también los sistemas eran
bastante lineales como tal, ¿no? Era del punto A al punto B, los lenguajes de programación aún no eran orientados a objetos, era lenguajes eh, casi a bajo nivel, pero pues bastante secuenciales, ¿no? Y bueno, ¿qué empezaba a suceder después? Que justo no entendíamos a qué nos deparaba justo la agilidad, ¿no? Y ahí es donde entra todo esto que actualmente vivimos, ¿no? Que se fue robusteciendo de estos sistemas lineales, se fueron haciendo a sistemas más complejos como tal. Y después de eso entró esta parte hasta caótica, me atrevo a decir, ¿no? Como tal. Y bueno, pues también los contextos en el mundo se fueron haciendo cada vez con temas de globalización, con esta parte del internet, y pues se fue haciendo esto enorme, ¿no? Bastante complejo y en algunos temas hipercomplejos y también caóticos, ¿no? En estos sistemas. Y aquí es donde la agilidad, pues bueno, parece que era la mejor opción como tal, ya no era la parte tradicional que estamos acostumbrados en los proyectos en Waterfall, ¿no? Y bueno, ¿qué sucedió en lo más reciente? En lo más reciente que ha sucedido ha sido esta parte que han aparecido con muy buena intención, han aparecido frameworks que muchos, y yo también me incluyo, hemos sido parte de ellos, de como tal, algunos que hacen reuniones con muchos stakeholders o juntan bastantes Scrum Masters, referentes, pero enfocados a IT y sobre todo que no les están comunicando a quiénes hay que incluir, ¿no? Que a la vez igual yo veo muchos rituales, configuraciones de estos frameworks a escala que si bien su intención es bastante buena, no contextualizan en sí como tal lo que se requiere, ¿no? Mi proyecto se me hace como un consejo, si bien o mal, un poco vago, sin la mala intención, obviamente, pero sí de interiorizar de pues, realmente lo que se requiere, ¿no? Entonces, ustedes ya lo sabrán, muy buenos en el mercado, con certificaciones cada año, pero realmente en la práctica a veces distan mucho de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, y de entender sobre todo cómo dar ese valor, ¿no? A escala. Y bueno, y se preguntarán, ¿no? ¿Cómo empiezo a escalar? ¿No? Porque a veces las prácticas ágiles, no nada más en IT y robustecer IT, es cómo funciona esto, ¿no? Porque aquí hemos vivido, bueno, algunos colegas, compañeros de, bueno, vamos escalando esto de IT y luego creamos más equipos y luego se juntan y entonces, pues realmente no estamos entendiendo en sí como los objetivos de la empresa. ¿No? Como tal, como un sistema complejo. Realmente lo estamos viendo muy lineal el tema, no estamos observando como tal el todo, sino que a veces nada más nos centramos en esta parte de que podemos, desde nuestra trinchera y otra vez con estos frameworks, con estos consejos, con todo este contexto que no nos deja ver desde otro punto de vista cómo podemos empezar a escalar esta parte de agilidad. ¿No? Em, yo tuve la oportunidad de haber estado en diversos, hace un año, al principio de una transformación ágil y digital, para una empresa de construcción donde realmente había flujos de valor, los famosos value streams, había como tal. Procurement to pay, hard to retire, record to report, ¿cuál más dije? Ok, order to cash, también estaba. Y bueno, a mí me tocó la parte de procurement to pay, ¿no? Justo. Entonces yo le comentaba a otro colega, le digo, oye, ¿y por qué cuando yo estaba del otro lado de Haití nunca me comentaron que estaba esto? Me dicen, oye, pues es que tampoco preguntabas y tu visión no te daba para esto, para ver más allá de ver la empresa como un todo. Le digo, oye, pero esta persona conoce a tal y están conectados y aquí se junta con SAP y se hace la integración, entonces, ¿por qué está pasando esto, ¿no? De que tienen errores y el error es más que nada de quien hace una compra. Y bueno, y también hay más, ¿eh? Está Demand to Cash, está, si no mal me equivoco, Make to Deliver, o sea, hay muchos value streams, ¿no? En las empresas, ¿no? Depende del contexto en lo que ustedes estén trabajando, ¿no? Entonces, aquí justo es donde surge la primera gran pregunta. ¿Conviene aquí
evaluar y para, bueno, evaluar si realmente esto requiere agilidad, porque muchas veces son procesos que a mí me tocaba, ¿no? Me costó entender, ¿no? Cuando a mí me pusieron como agilista para esta parte de record to report, pues realmente son asuntos contables, ¿no? No vas a tener agilidad, ¿no? Más que en prácticas, pero pues realmente, y decías, híjole, ¿cómo voy a agregar un mapeo de historias si quieren esto, épicas? Cuando realmente pues, no lo requiere, o sea, es un tema este, financiero. Entonces ahí es justo cuando empieza uno a tener estos insights de realmente qué es lo que se requiere, ¿no? Y, y de acuerdo al contexto de la empresa, ¿no? Y por lo regular, como les digo, ahí es justo la gran pregunta, ¿no? ¿En qué value stream podemos aportar esta parte de agilidad, ¿no? No nada más es en todos estos value streams los tenemos que aplicar y tampoco no nada más en la parte de software, ¿no? Que es quien soporta a estos value streams en una cadena de valor en una empresa como tal, ¿no? Entonces esa es una como la primera gran pregunta y pues una disyuntiva, ¿no? Hay que hacer una elección allí. Y luego también viene pues toda esta parte de, hay muchos errores, ¿no? También como tal comunes, ¿no? Que es, como ya les comentaba, adoptar un framework o creyendo que nada más es solo IT, ¿no? Si bien o mal esto surgió en tecnologías de la información, pues esto ya se volvió bastante complejo y robusto como tal, ¿no? Este mundo en el que vivimos y las empresas también se volvieron todavía unos sistemas complejos o hipercomplejos, ¿no? De estar conectando. Entonces, eso es uno de los grandes errores y también que cometí, o a lo mejor no, o a lo mejor fue un acierto. Ahí cada uno debemos de interiorizar todo esto. Y también, ¿no? Justo que a veces hay otra línea, aparte de esto que les estoy comentando, de ciertas herramientas, ¿no? A veces nos vamos con que quiero que aprendan tal herramienta, que si sabes tal, que la anuncian en internet, que se ve muy buena con colores para gestión de proyectos o la que viene de color azul y blanco, de que hay que hacer un curso. Más allá de las herramientas que nos ayudan a soportar también, creo que más que nada, como les digo, nos volvemos a regresar a la pregunta anterior, ¿en qué flujo de valor, junto con lo que sabemos de nuestra formación como gerente ágil, como Scrum Master, como le llaman en la compañía, podemos dar ese valor para que siga generando más ingresos la compañía, ¿no? Entonces, ya les enlisté algunos, nada más hay que ver en qué elección podemos hacerlo, ¿no? Y sí, pueden ayudarnos demasiado las herramientas, pero soportado precisamente nuestro valor en qué, en qué nos vamos a enfocar, ¿no? Como tal. Y bueno. Como tal es eso, ¿no? A final de cuentas, el enfoque correcto como tal que les comento es ver eso, como que es un sistema complejo y no nada más llegar y hacer nuestra parte de IT que nos corresponde, ¿no? O poner ceremonias, o poner eventos, o el framework que tengamos, sino que adaptarlo al contexto, ¿no? Me ha tocado que luego no entienden, ¿no? O simplemente igual, hay personas que no están preparadas para el rol y pues, también es válido, ¿no? Y también es válido decir, esta empresa no requiere, ¿no? Agilidad, como lo que les digo, es una de asientos contables, es record to report, pues bueno, no hay que hacer nada, tal cual, simplemente que se mantenga ahí como ha dado el valor al negocio, ¿no? No le voy a aportar nada y no está mal, sino lo malo es persistir con ese error, ¿no? Pero bueno, ahí lo estoy comentando. Y bueno, sobre todo a final de cuentas, como también les comento, no es tener algo vacío, sin sustancia como tal. Y pues bueno, también irlo adaptando al framework que tengamos, ¿no? Si bien o mal ya están ahí con sus mejores prácticas, es como las vamos a ir adaptando al modo de trabajo, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, ahí es donde uno se va dando que la agilidad no es una mentalidad, no es, o bueno, al menos como yo lo veo, no es un mindset, no es una receta, no es algo lineal, no es algo muy sencillo, sino que es algo realmente complejo, ¿no? Que lidian sistemas complejos con sistemas caóticos, se retroalimentan, puede haber paradojas que hay que tener,
¿no? Como este tema de la priorización, como muchos temas, ¿no? Que realmente no tienen respuesta, sino que así funcionan, es la naturaleza de los sistemas. Entonces, si no entendemos esa parte, pues bueno, vamos a estar cayendo en el error, en el meme, en el chiste, y que eso se va volviendo un status quo, ¿no? Que luego es muy difícil de cambiar y se vuelven estos hábitos, costumbres, y bueno, es que así es y así está, ¿no? Entonces, esa es como la reflexión, lo que les quería comentar. Y, pues eso, más que nada, es entender justo todo como un sistema y a partir de ahí donde vemos el valor hacia cada value stream del negocio. Y bueno, listo. Eso sería todo, amigos. Gracias. Gracias, Uriel. Fíjate que es otra vista, ¿no? De cómo como otros pueden también conceptualizar la agilidad y también cómo impactaría a nivel netamente tecnológico todas las actividades o prácticas que se van haciendo y que no solo sean esas prácticas, ¿no? Que se visualice como el impacto de las prácticas hacia lo tecnológico, ¿no? Porque a final de cuentas es lo que, como dijiste, va a generar lana, ¿no? Plata al negocio. Nos pagan. Ujú. Y por Sí, ende. sí, nos pagan por ese resultado, ¿no? Por Justo. acá. Sí, es un tema que uno ya después va conectando ciertos puntos que ahí están y siempre han estado, siempre han estado estos puntos, nada más que se han vuelto en años más recientes, décadas, perdón, décadas más recientes, pues se han ido robusteciendo tal cual, ¿no? Pasamos de algo muy lineal desde la programación hasta algo ya orientado a objetos, microservicios, en la nube. Y pues realmente, pues uno no puede ser experto de todo, pero si al menos tenemos como esta conciencia y poder discernir entre todo esto, pues bueno, creo que sí, ahí es donde va adaptando, ¿no? Entre, como tú dices, lo no tecnológico. Sí, cuando vas viendo que nada más es una capa de todas las que hay, ¿no? Y dentro de tecnología igual, ¿no? Está la parte de SAP, la parte de integraciones, la parte de front-end, la parte de UX, la parte de UI, y así nos podemos seguir, depende del contexto, ¿no? Y luego te vas a otro value stream, igualmente, ¿no? Está la gente de cuentas por pagar, la gente de cuentas por cobrar, los controllers, la parte de recursos humanos, de staffing, entonces, pues se va haciendo esto muy, muy complejo, ¿no? Claro. Sí, siempre entre más nodos tenga el grafo, va a ser más complejo, ¿no? Sí, Exactamente. claro. Muy bien. Muchísimas gracias, Uriel. Al Eh, contrario. por ahí Leslie ya empezó a poner algún comentario. De todas maneras, los que están en la sesión, porfa, si tienen alguna duda, pueden irle escribiendo o preparándola para abrir micrófono al finalizar la sesión. Y listo, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahora sí que vámonos de lleno ya que esto comenzó. Tenemos a Julián con cómo los líderes habilitan el escalado en la organización. Julián, ¿vas a proyectar? Sí, voy a compartir pantalla en un segundo. Mi nombre es Julián Mayarot, soy argentino viviendo en México hace 3 años. Y hace 15 años más o menos me encontré con la agilidad, ¿no? Contando un poquito de historia, yo empecé en una empresa como administrativo en la parte de sistemas y fui aprendiendo diferentes cosas ahí. Y un día me dicen, ¿querés ser parte de esto? ¿No? Y esto era un equipo Kaizen, lo habían llamado en su momento, que era como un indicio en la agilidad en esa empresa. Y estoy muy agradecido porque me han entrenado muchos buenos trainers reconocidos, ¿no? No voy a nombrar a ellos, seguramente me vean y saben quiénes son, pero mucha gente en el camino me ha ayudado un montón, ¿no? Y en ese camino estudié coaching, certificaciones, bueno, toda la parte de títulos. Tengo una maestría en cambio organizacional. Y también cofundé en su momento una empresa de agilidad empresarial, ¿no? Que de la cual también aprendí un montón, ¿no? Y después de que terminé ese periodo, fundé mi propia empresa llamada BeFluid, que lo que hace es investigar, ¿sí? Desarrollar, implementar justamente marcos de escalados precisos, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es eso, ¿sí? Cómo se relaciona con los líderes.
Y básicamente es cuáles son los patrones de cambio que cualquier líder puede ver y puede interpretar, y cuáles son las acciones. ¿Y qué significa escalar? ¿No? ¿Qué significa escalar? Así que voy a compartir pantalla, voy a compartir otra historia, y está sujeta a ser desafiada, ¿no? Como dije, es investigar, desarrollar, implementar. Eso implica que no hay copy-paste en esto, ¿no? Sino que hay, en lo posible, bastante aprendizaje que sea útil, de valor para ustedes. ¿Sí? Si no es valor, que tengan la oportunidad de desafiarlo, ¿sí? Realmente me encanta lo que hago, así que va a haber algo muy simple, que sea consumible, pero a la vez hay muchas cosas adentro, ¿sí? Muchas cosas adentro. Y le voy a contar qué entiendo yo que es escalado, porque en este trayecto también empecé a seguir personas que son algunos referentes de escalado y que no hablan de la agilidad. No está ni bien ni mal, ¿no? Pero hay otro paradigma que está dando vuelta, ¿sí? Que sí le podemos llamar agilidad, ¿no? Pero hay como varias cosas que convergen al mismo tiempo. Entonces, hablando de líderes, ¿cómo habilitan el escalado? Vamos a empezar al revés. En lugar de decir qué es un escalado, ¿no? Y cómo se escala, vamos a entender un poco cuál es la problemática de un líder en el día a día, ¿no? Y acá lo que hago es conservar, ¿sí? Conservar todo aquello de un líder inspira, transforma, escucha, ¿no? Gestiona, ¿sí? Para ver qué hacen cada día de manera simplificada, ¿no? Entonces, un líder entra a la organización, yo puse una estructura piramidal por un tema de practicidad, pero puede ser cualquier tipo de estructura en general, ¿no? Claramente las estructuras más ágiles, orientadas a agilidad empresarial, facilitan muchas cosas, pero no quiere decir que carezcan de otras, ¿no? Entonces, entra un líder y ¿qué ve? Exceso de sistemas, ¿no? Hay un montón de cosas funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Y un montón de sistemas que algunos generan impacto esperado, otros no, pero hay que sostener los que no. Procesos largos, ¿no? Desde que arranco algo hasta que termino, procesos eternos y que pasan por ciertos lugares de la empresa. Decisiones, ¿no? Primero tiene que hablar mi jefe con el jefe de para, ¿no? Primero con, sí, sí, hay ciertas cosas que son culturales y que vienen de historias nuestras, no solamente la cultura, que hacen que haya ciertos respetos por ciertos símbolos y que requiere que antes de avanzar tengo que pedir permiso, ¿sí? O pedir autorización. Y después tenemos áreas de silos, ¿no? Y que eso habilita a decir los de negocio, los de sistema, el talento humano, como si fuera que somos todos distintos en una empresa donde somos todos parte de lo mismo. Y silos es una palabra que está tan pasada de moda, tan desgastada, ¿no? Que básicamente lo que quiero que vemos es cómo la especialización o la forma de trabajar a las personas hace que se concentren cada vez más en lo que conocen, ¿no? Entonces, esta es normal. Entonces, ¿qué hace el líder esencialmente cuando entra en una organización? Además de todo lo que hay en el mercado, todas las distinciones que hay, lo que hace es ver constantemente cuello de botella. No, va caminando y un equipo no puede hacer algo, ¿qué hace? Va al cuello de botella y lo desarma, ¿no? Cuando un equipo no está inspirado, ¿cuál es el cuello de botella? Es que, bueno, no está inspirado, tenemos que inspirarlo, ¿sí? Entonces, constantemente está resolviendo cuello de botella a diferentes niveles, ¿sí? ¿Cuál es el tema que ya introducimos en el escalado? Voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Es que voy a dar un ejemplo, ¿no? Supongamos que una persona, para generar un acuerdo con diferentes áreas, lo que tiene que hacer es juntarse con cada área diferente, porque entre las áreas no se hablan, ¿no? Para generar un acuerdo, ¿no? Y no solamente tiene que juntarse con cada área, sino que cuando se llega a juntar, que tiene opciones de agenda, tiene prioridades de agenda, es decir, por suerte tenemos agenda, tiene que lograr lo mejor en 60 minutos, porque no tiene más agenda, ¿no? Imagínense a alguien liderando, un líder haciendo eso. ¿Qué pasa acá? Es que si no vemos muy bien qué tenemos que hacer diferente, empezamos a optimizar cosas que no son necesarias. Por ejemplo, ese líder que hace todo ese movimiento empieza a ser muy bueno en persuadir, muy bueno en entender la cultura, muy bueno en ser muy efectivo, no muy bueno en trabajar con presión. Pero la pregunta es, ¿esas son las habilidades que queremos que tenga una organización cuando hablamos de escalado? ¿Eso queremos que evolucione el líder? ¿Que lidie con ese contexto? Otro ejemplo. En general, las decisiones, independientemente de la estructura, ¿no? Son tomadas por pocas personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una persona que concentra, ¿no? Que concentra constantemente las decisiones, y después tenemos toda una orde o como una comunidad grande de personas
que está buscando llegar a esa persona que toma la decisión. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que desarrollan esas personas, que optimizan a las personas para que tomen la decisión y prioricen su proyecto? Yo lo llamo como la distorsión de intenciones, ¿no? Yo sé que tengo que generar buenas relaciones en la organización, pero ahora ya mi foco es tal que estoy mirando constantemente a quién toma la decisión, entonces empiezo a explorar su contexto, con quién tiene confianza, con quién no, quién es su secretaria, porque tengo que encontrar la forma de que prioricen el proyecto. Y de nuevo, esas son las habilidades y el esfuerzo donde queremos que las personas pongan la energía. Yo creo que no, pero esto es natural, ¿no? Entonces, cuando aparecen los cuellos de botella, tenemos que prestar atención muy bien qué se está optimizando de fondo y tomar las decisiones necesarias en el momento necesario, en el hecho necesario, ¿no? En el tema necesario, ¿no? Entonces, la optimización hay que tener mucho cuidado. La agilidad se ha entendido varios aspectos de optimizar por optimizar, y ha llevado a ciertos lugares, a ciertas empresas, lugares poco esperados, ¿no? Un poco Uriel lo mostró de ese lado, ¿no? Entonces tenemos líderes dentro de la organización que ya tienen cuello de botella de diferentes índoles y empiezan a optimizar cosas, ¿no? Porque quieren lograr resultados y hay que prestar mucha atención qué queremos optimizar, porque es mejor no optimizarlo y eliminar lo que hay que eliminar o transformar lo que hay que transformar. Sigo con la siguiente. Para simplificar, de nuevo, ¿no? Cuando un estado actual, ¿no? O algo está ocurriendo y aparece un cuello de botella y quiero algo distinto, quiero un futuro distinto, o el estado deseado, como se conoce, en general tiene que ver con tres cosas, ¿sí? Una es, no tengo la habilidad para. Otra es, no tengo la velocidad para. Es decir, ya tengo la habilidad, pero no tengo la velocidad para lograr eso. Y la otra es, el modelo de sistema donde está ese líder, o está ese grupo de personas, la verdad que requiere que tengamos otro tipo de componentes, ¿no? O hay componentes del modelo del sistema que hacen que yo no pueda llegar a ese estado deseado, ¿sí? Y cuando estado deseado, esto lo hacemos, estado deseado de quiero ir de A a B, o quiero una organización, ¿no? Con una mirada de futuro, con un modelo totalmente distinto, ¿no? Entonces, esto es algo como esencial, que en general se repite esto, ¿no? Tengo la habilidad, la tengo, pero no tengo la velocidad, y si tengo las dos, el modelo del sistema en algún lugar me está trabando, ¿sí? Ahora, ¿qué se incorpora acá? Es que hablamos de estándar, ¿no? De estándar es esa regla, ese conjunto de reglas que constantemente se están repitiendo, que hace que yo esté siempre en el mismo lugar. Ahora voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si queremos implementar cualquier framework, que está bien, es un estándar que perseguimos, ¿sí? El tema es que cualquier estándar que perseguimos, sea un framework, sea un mindset, sea un estilo de liderazgo, sea una forma de trabajar, va a requerir siempre que hacia donde voy me tenga que comprometer con algo, es decir, hacia donde voy tengo que hacer las cosas distintas, pero a la vez me tengo que descomprometer de algo. Es lo que tengo que dejar de hacer. Porque mucho de lo que está pasando en las organizaciones es, quiero hacer algo totalmente distinto y hago ágil, y hay modelos ágiles que funcionan, pero a la vez no me quiero descomprometer de nada. Por lo tanto, es como querer levantar un tren con globos, ¿no? Con globos de colores. Habló mucho Uriel de globos de colores. Pero hay un trabajo muy importante que haces de comprometer. Y ahora vamos a ver qué significa eso, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Vamos introduciendo ciertos patrones de, bueno, ¿qué significaría activar el escalón a nivel de liderazgo, ¿no? Voy con uno más, con una distinción más, ¿sí? Y después vamos a un ejemplo concreto y voy a dar como algo concreto para que el líder pueda hacer, ¿sí? En el caso de ser posible. Este es un gráfico que solía usar para hablar muchos de equipos, ¿no? Los equipos pasan por tres estadios: certidumbre, incertidumbre y caos, ¿no? Y resulta que esto es la vida misma. No es solamente equipos, individuos, ¿no? Es cualquier cosa, una empresa la ponemos acá, que conoce lo que hace, pero no logra resultados, y automáticamente las podemos poner en caos, que es la adopción de un framework, la adopción de algo distinto, ¿sí? Entonces tenemos diferentes patrones en este gráfico, ¿no? Tenemos el patrón de que si vivimos incertidumbre, posiblemente en algún momento, y justamente en un momento, en un contexto creador como es hoy, ¿no? Que constantemente está saliendo todo de manera muy rápida, ¿no? No sé si vieron hace unos días, Xiaomi sacó, ya tiene una fábrica de celulares totalmente automatizados y funciona con la luz apagada, ¿no? Ya no hay nadie que haga algo en el celular. Entonces ya no existe mucho esta curva, ¿no? Pero puede ser que estemos en certidumbre. El tema es que hoy es casi como imposible estar esto, ¿no? Después estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo sé lo que tengo que hacer? Y trato de evitar caer en caos, ¿no? Entonces, si estoy mucho tiempo en certidumbre, también no me genera cierto impacto.
Y esto también tiene que ver con lo que venimos hablando, ¿no? Bueno, modelos de escalado, modelos de framework, cosas que quiero instalar. Bueno, ¿para dónde voy? Si constantemente estoy llevando a la cultura en constante certidumbre, no tengo certezas, o a la vez la llevo en un caso de innovación que es mucho en el caos, claramente eh, es muy complejo estabilizar algo, ¿sí? Y después tenemos el patrón de solamente caos, ¿no? Cuando adoptamos algo nuevo, tenemos que buscar la forma de estabilizar algo, ¿no? De tener certidumbre. Si el caos está bueno porque la innovación lo distinto, por ejemplo, un ejemplo diario, ¿no? Si yo me levanto todos los días a las 11 de la mañana, ¿y cómo me genero caos? Bueno, me empiezo a levantar a las 5 mañana. Eso genera un caos interno, ¿no? Pero lo puedo hacer. Y en un par de días voy subiendo la incertidumbre, ¿sí? ¿Por qué hablo de esto, no? Porque hablo de las reglas, ¿no? Y las reglas es algo que hay que incorporar, ¿no? Que es como un estándar, ¿no? Una regla es un estándar, es una regla, un conjunto de reglas. Esa regla puede ser un framework, un modelo, un mindset, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y en general la forma de aprender, ¿no? Algo nuevo, lo que yo venía transmitiendo esto años pasados, ¿sí? Es como el tema de Yuhari, ¿no? Seguir las reglas, modificar las reglas y transformar las reglas, ¿no? Entonces, si yo sigo una regla que no conozco, es entrar en caos, la modifico cuando empiezo a tener más certidumbre y cuando ya la conozco ya la integro, ¿no? Y eso está bien, y está perfecto. El tema es que el mundo hoy es así, ¿no? Hoy es como que está constantemente todo mezclado, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos momentos donde interiorizamos cosas? ¿Son realmente las habilidades? Entonces, ¿cuáles son? Y entonces lo que incorporé, ¿no? Es que sea un conjunto de líderes o de equipos, o el líder que está constantemente mirando cómo crece una organización, ¿no? Cómo crece su equipo, es que lo que tiene que hacer constantemente es entender qué estándar tiene que descartar de lo que conoce, ¿no? Fíjense que arriba dice certidumbre, que tengo que sacar y dejar que eso vaya al caos o vaya a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque no es más funcional. No es más funcional. Que un líder tenga que hacer 7, 8 reuniones para llegar a un acuerdo de un proyecto que tiene que evolucionar la organización, ya no va más. Ese estándar no va más. Entonces lo descarto, ¿sí? Si lo descarto, claramente la cultura se mueve, ¿no? El cambio se mueve. Ahora también puedo incorporar, ¿no? De abajo hacia arriba. Acá están un poco mezcladas las flechas, ¿no? También es incorporar. Pues yo puedo poner reglas que lo que hacen activan el caos, pero sé que es para generar resultados, ¿no? Entonces, fíjense que acá aparece el componente de estándares, cuáles son las reglas, cuál es lo que quiero instalar yo en la cultura, en mi contexto, en ese cuello de botella, ¿sí? Que tengo que descartar algo, tengo que incorporar algo, ¿para qué? Para que aparezca el aprendizaje, ¿no? Y claramente esto está basado claramente en el propósito de la organización y los resultados que quiero lograr, ¿sí? Entonces, lo que yo aprendí es que la manera tradicional, ¿no? Que yo conocía, igual Yuhari, está bien, ¿no? Que es iterar, que es repetir, seguir la regla. Cuando las seguís constantemente, vos las modificás y después alcanzás las maestrías. Pero la pregunta es que no tenemos todo el tiempo para esto. Ya mañana puede cambiar, ¿no? Mañana sale una nueva noticia y ya la habilidad que estábamos llevando es como no, la tenemos que cambiar. Entonces lo que yo aprendí es que hay ciertas habilidades que sí hay que llevar adelante. Por ejemplo, iterar es con el estándar o la regla que puse, o sacando la regla, tengo que iterar, tengo que repetir con eso, ¿sí? ¿Cuál puede ser? Vamos a ver un ejemplo, pero hay un montón. Ahora usted me puede decir, bueno, si queremos un modelo, ¿cómo hacemos para seguir o no seguir el estándar del modelo? Porque somos mucho más grandes. Bueno, esa es otra conversación y es posible hacerlo de manera gradual, ¿no? Después, ¿qué tiene que alcanzar la disciplina? La disciplina es constantemente que el líder mire lo que tengo que conservar, que es funcional a mis resultados, y descartar lo que no. ¿Sí? Fíjense, pongo el estándar o saco el estándar, empiezo a mirar si genera resultados, si genera funcional, entonces lo dejo, si no es funcional, entonces lo saco. ¿Sí? Y esto hablamos de periodos cortos, no hablo de todos los días, no hablo de 2 semanas, 3 semanas, constantemente estoy mirando eso, un mes, 3 meses, depende. Y lo que sí requiere maestría es lo que se conoce como creación constante. Es constantemente el líder esté liderando la forma de modelar el impacto, ¿sí? De generar impacto, de lograr resultados, ¿sí? Y que se tome esa libertad de ir cambiando el estándar, ¿sí? Claramente no hablamos de que todos los líderes estén cambiando el estándar de toda la organización, ¿no? Pero fíjese que cambia mucho, es decir, agarro una habilidad, una técnica, una social y esa tengo que llevar como una maestría, sí está bien, pero para ir
hablando y entrando a temas escalados, es empezar a iterar con los estándares, entender qué es funcional y qué no, y claramente es la creación constante de la maestría, es constantemente ver lo que genera valor o no. Y para mí, acá lo puse acá abajo, cambio y creación son intercambiables, son palabras intercambiables, ¿no? Escucho mucho de gestión del cambio, entonces para mí son intercambiables. Si algo no existe, lo tengo que crear, y si algo deja de ser funcional, lo tengo que crear, ¿no? Entonces, creación y cambio están totalmente conectadas, ¿sí? Constantemente estoy creando, ¿sí? Entonces, volvemos al gráfico este, ¿no? Lo que vimos es cuello de botella, tener cuidado con lo que optimizamos, que siempre cuando queremos algo distinto está basado en general tres causas, ¿no? Habilidad, velocidad, modelo, sistema, y para comprometernos tenemos que descomprometernos algo, ¿sí? Yo acá tengo el timer, así que es el tiempo que me queda, voy a tratar de terminar lo más rápido posible. Vamos con algo para hacer, ¿sí? Algo práctico después de esto, ¿no? En general lo que suele suceder, no en todas las organizaciones, pero en la mayoría, y en algún momento pasa igual, es que la decisión siempre va a la persona, ¿no? La decisión va a la persona que tiene el puesto que tiene que tomar la decisión, ¿no? Entonces esto le decía, varios colaboradores van a buscar la decisión, ¿no? Y claramente esto lo que hace es acelerar el feedback y el aprendizaje, ¿no? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a cómo tenemos que llegar a la persona que tiene que tomar la decisión. Sí, claramente cuando está el reloj con la pausa ahí, no crece nadie con eso, ¿no? Y se optimizan cosas que realmente no deseamos. ¿Son buenas las habilidades que generamos en ese contexto? Sí. ¿Son las que necesita la empresa? No. No. Y entonces es, ¿cómo hacemos que la persona vaya al lugar de decisión? Y eso requiere un cambio de paradigma, un cambio de reglas, ¿no? Es como decir, no, ya no vamos, no van todos al que toma la decisión, va el que toma la decisión al lugar, ¿sí? Y esto acelera mucho el feedback y el aprendizaje, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es que voy con la metáfora de los cuellos de botella, ¿no? Vamos a tener un equipo, ¿sí? Con esto el paradigma de agilidad, ¿no? Que va iterando con cadencia, y lo que hace es resolver el cuello de botella del producto. Es decir, para avanzar en el producto me tengo que concentrar y tengo que crear algo para que ese producto avance. Y después están los managers que lo que van a hacer es cuidar que el equipo, cualquier cosa se trabe en el equipo, resolverlo, y entre ellos también, ¿no? ¿Para qué? Para lograr la ambición de los negocios, ¿sí? Ahora, hay que cambiar las reglas. ¿Por qué? Porque todos estos líderes y este equipo, estos espacios, cuando hablo de columna organizacional, también lo llamo agenda organizacional, son espacios definidos por la organización donde nadie, ningún puesto está por sobre esos espacios, ¿sí? Ahí tenemos una regla. Es decir, los equipos iteran en tales momentos de agenda y nadie está por esos espacios. Los líderes iteran para ayudar a los equipos en tales momentos de agenda y nadie está sobre esos espacios. Esto estoy simplificando para esta charla, es un poquito más amplio, ¿sí? Pero básicamente cuando alguien, los líderes tienen que tomar una decisión, va la persona que requiere una decisión, perdón, va la persona al lugar en el que está la agenda organizacional. Que es distinto a las agendas informales, ¿no? Que está bien, pero algo tiene que tensionar la agenda oficial, ¿no? Si tenemos agenda organizacional oficial, que nadie está por encima, ni siquiera el número uno, la informalidad lo que hace tarde o temprano es alinearse con lo formal, ¿sí? Y eso es cambiar las reglas. Y acá lo que surge, que no vamos a llegar, es que básicamente es tratar la agenda como lo que son. En general, esta regla no se respeta mucho, que es trato a los equipos que requieren 4 horas de foco, 3 horas de foco, 2 horas de foco para crear, como si fueran manager. Entonces les genero una reunión en cualquier momento del día de 30 minutos para que me defina algo, ¿sí? Y lo que haces es le rompes el foco al equipo, le rompes la iteración, la creación, ¿sí? Y los managers también. Los managers tienen agendas cortas de 10 minutos. ¿Por qué? Porque tienen que hacer que toda la maquinaria funcione, si tienen que coordinar varias cosas. Pero esto es otra regla también, es cómo cuidamos que los equipos estén en constante foco lo máximo posible, sin que el manager interprete que los equipos manejan la agenda como ellos y que claramente los equipos sepan que los managers están al servicio y que pueden hablar, que tienen posibilidad de tener foco, ¿sí? Entonces, fíjense, el ejemplo es el siguiente, ¿no? En lugar de que la decisión vaya a la persona, que la persona vaya al lugar de decisión, ¿sí? Y ahora vamos con algo específico. ¿Cómo logramos esto más chiquito todavía, ¿sí? Bien, voy a arrancar por el final, para hacerlo más práctico, ¿no? Con el ejemplo este, ¿no?
tenemos un líder o una persona que va como haciendo, yo digo, como pelotita de ping-pong, ¿no? Va con todas las áreas, con todos los equipos, ¿no? Para lograr un acuerdo, ¿sí? Y esto tarda 4 semanas, ¿no? Un mes, ¿sí? En tomar una decisión, con todos los desafíos que tiene. Pero ¿qué pasa si vamos todos al lugar de decisión? ¿Cuál es el tiempo? No lo sé. Seguramente 4 semanas no es. Va a depender de la velocidad que requiera el cambio, requiera el negocio. Entonces, 3 días, 5 días, una semana. Y entonces, ¿cómo transitamos todo esto que estamos conversando, no? Entonces, cambiamos el estándar. Regla número 1. Lo que hago es incorporar una regla en un espacio definido. Asiste al encuentro quien toma la decisión. Caos. ¿Por qué? Porque si van 10, 15, 20 personas, a 2, a 3, a 4, a 5, para tomar una decisión, y si la toman, que está bien, ¿eh? No digo que eso esté mal, es como parte de la cultura. Bueno, la regla es, el estándar es, no, acá vamos a tomar la decisión con la persona que toma la decisión, valga la redundancia, ¿sí? Esto es un cambio de estándar. Y fíjense que esto no es la NASA de escalamiento. Pero si ponemos esta regla, ya automáticamente, si van 20, van a ir 3. La velocidad de decisión, ¿cuánto crece? Y ahí es donde yo empiezo a ver el escalado, ¿no? Que el escalado es cómo puedo hacer que el modelo, la forma de trabajo, la pueda trabajar de una manera, le pueda poner un estándar que me permita acelerar, ¿sí? Ahí te doy la palabra, Lisette, ya termino. Gracias, buenas noches. Tengo una consulta súper rápida. Sí, Esto me parece un perfecto ejemplo y ahí yo tengo una disyuntiva o una pregunta más bien. Si, por ejemplo, hay algo que decidir y estamos, lo quiero relacionar con la parte que comentaste de verlo en silos. Está, por ejemplo, el área comercial, está el área de sistemas, está el área de marketing, están muchas áreas, ¿no? sí. Y si reducimos el foro de la toma de decisiones, ¿cómo se puede mitigar la reacción del resto de las áreas al molestarse porque no fueron involucrados en esa toma de decisiones? ¿Qué tan peligroso Sí. es reducir un foro para una decisión que involucra a más áreas? Bien. Pregunta, yo soy la primera vez que estoy, respondo ahora, respondo después. Es una excelente pregunta. Dale, Julián. Sí. Dale, Bueno, dale. claramente, Lisette, si digo bien tu nombre, claramente en incorporar una regla como esa, entramos en caos. Sí, entramos en caos. Acá con la respuesta me voy a ir un poquito más, me voy un poquito de foco, ¿no? Para nosotros implementar este cambio, si no es que el líder va y dice, bueno, a partir de esta, si tiene bastante influencia y poder, lo puede hacer, ¿sí? ¿Puedo hacer eso? Sí, lo puedo hacer, pero va a generar caos. Y a menos que sea un director con bastante peso y con poder bien entendido, eh, si es de peso, la cultura en general se acomoda a eso, ¿no? Ahora, si no es alguien de peso, ¿qué hacemos? Bueno, en general, lo que hacemos es hacer unos pasos antes de esto. ¿Qué quiere decir un pasos antes? Es, primero, explicar un poquito esto que estamos hablando, ¿no? Juntarnos con los líderes de esas áreas que decís vos, ¿no? Y decirle, mirá, para acelerar la toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que salir en tal fecha. Mira, esto es lo que vamos a implementar, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Bueno, mira, esto es, lo escuché con un modelo de escalado. Fíjate que sigamos trabajando así es un cuello de botella. Y fíjate si cambiamos el estándar, el estándar que significa es que hoy las reuniones van 20 personas, de 60 minutos hablamos 30, no lo vamos a decidir. Bueno, eso responde a un estándar, lo vamos a hacer distinto. ¿Cómo es distinto? Vamos a usar estas reglas porque hay algunas dos, ¿no? Una vez que lo trabajás con ellos, por lo menos así trabajo yo, una vez que los líderes entienden el trasfondo de esto, que yo le llamo comprometer a los líderes, es decir, cambiar el estándar es comprometer a los líderes que nos entiendan, nos entendamos con eso, lo que hacen los líderes después es habilitar con los equipos, ¿sí? Y involucrar a los equipos en este cambio, ¿no? Pero entendiendo cuál es el propósito de fondo. El propósito de fondo es, no podemos tardar más 4 semanas. Tenemos que hacerlo en 3 o en 5, pero con un estándar concreto, ¿no? Porque sigue las corridas, ¿no? Entonces hay todo un esquema de adopción que no nos lleva mucho tiempo, pero sí es comprometer a los líderes con el cambio de estándar y que los líderes después involucren a los equipos. Eso sería para líderes que no tienen decisión de un cambio, si querés, organizacional. Cuando hablo de agenda organizacional, en general
hablo de personas que pueden empezar con sus equipos y después como una mamushka, ¿no? Lo puedes ir llevando a otros niveles. Así que no hay decisiones unilaterales con esto, sino que hay un camino donde es un camino como de adopción, ¿no? Donde primero se empieza por los líderes, ¿sí? No hay otra forma, que yo conozca al menos. Y después hay varios matices, ¿no? Que sí, los líderes te pueden decir que sí, pero después en el camino puede haber ciertas distorsiones o fricciones, bueno, eso también se trabaja, ¿sí? Pero básicamente es comprometer a los líderes y que con los líderes involucrar a los equipos. Y algo muy importante, ¿qué significa comprometer e involucrar? Es conectarlos con el tema, hacer prácticas con el tema, es como que conversemos de esto y esto cómo se aplica y cómo es, y esto cómo funciona y qué sería y qué no sería, ¿sí? Y tomar la decisión, ¿sí? Claramente lo que yo estoy compartiendo con ustedes es que nos conectemos con el tema, cuáles son las distinciones detrás, cuáles son casos concretos. Bueno, todo eso hay que hacerlos con ellos, ¿no? O por lo menos con lo más influyente para generar el cambio, y después decidir hacerlo. Esa es la parte de comprometer a los líderes. Y si no quieren los líderes, ahí, si nadie, no quieren todos, y no lo hagamos, y está bien. Pero sí hubo la intención de cambiar el estándar, sí hubo la intención del escalado. El escalado de acelerar, ¿sí? Con un modelo distinto la toma de decisiones. ¿Sirvió hasta ahí, Lisette, la respuesta? Sí, gracias. Sobre todo porque, bueno, te agradezco mucho. Yo creo que sí, sí es una muy buena respuesta. Pero nada más como para cerrar mi comentario, yo he visto que en ese sentido es bien complejo involucrar a los líderes y es bien complejo que todos se sientan comprometidos por el bien común. Ahí muchas veces lo que pasa es que es un juego de poder terrible y el ego es el que no nos deja generar este cambio en el estándar. Pero Sí, yo creo que con una primera granito de arena se puede comenzar a hacer esta diferencia, ¿no? Te agradezco mucho. sí, no, por favor. Si tuviéramos más tiempo, podemos meternos en el tema. Y está justamente lo que decís acá abajo en optimización. Hay comportamientos que se optimizan, que empieza a emerger como dicen, esta es la cultura. Desde mi punto de vista, sí se hizo parte de la cultura, pero porque no se tomaron ciertas decisiones antes, ¿no? Entonces vos ves esos juegos de poder o ciertas cosas más complejas, que es un mecanismo de optimización porque algo no está sucediendo, ¿no? Y en general, en el mundo de la agilidad, lo que a mí me gusta bastante es que lo aprendí de varios trainers, que es la estructura define cultura, ¿no? Entonces, cuando vos más demores en tocar la estructura, porque la estructura te empieza a generar varias cosas, vas a seguir optimizando cosas que después en el tiempo te puedes llegar a arrepentir, que es una de las cosas que vos comentás, ¿no? Entonces, Lisette, sin entrar en detalles, seguramente cuando vos querés tomar una decisión que involucra a ciertas personas que están optimizando ciertas cosas, como los poderes, el poder que tienen, estás desarrollando habilidades que no sabemos si son funcionales para la organización, son funcionales para que vos logres tu objetivo, pero cuando ves la organización como un todo, tal vez no son esas las habilidades que tenés que desarrollar en esa organización, ¿sí? Eso es duro, pero parte de la investigación, ¿no? Entonces ya voy cerrando, disculpen que me pasé. Entonces, para minimizar, y gracias a la pregunta, Lisette, porque es una pregunta muy, muy importante, si no, parece que estamos hablando en el aire, ¿no? Abstracto y que son sueños que tenemos, ¿no? Y hay cosas concretas que sí se pueden hacer, doy fe, y he tenido algunas experiencias. La segunda regla, ¿no? Tenemos una regla, va el que toma decisión, ¿no? Y claramente hacemos todos los pasos que hablamos con Lisette, de una manera muy simplificada, ¿no? Para que diga, bueno, vamos a lo que tomamos decisiones a ver cómo funciona esto. La segunda regla, que es la de descartar, para ser específico con el ejemplo, con la charla, es dejan de asistir personas que toman nota o escuchan para consultar la decisión, ¿no? ¿Cuántas veces vamos a una reunión y es, no, bueno, yo tomo nota, escucho, pero tengo que hablar para tomar la decisión? Y ahí el lead time se te va lejos, ¿no? Entonces, fíjense, con dos reglas, ¿sí? Incorporamos una y sacamos otra. La que incorporamos es que sí va a generar caos, pero va a generar certidumbre en algún momento de que podamos trabajar distinto, ¿no? Pues de manera más veloz, ¿no? Aplicando mejor las habilidades que conocemos. Y fíjense que descartar cuando la saco me puede llevar al caos también, ¿no? Yo busco generar certidumbre con otro tipo de modelo, otro tipo de estándar, pero a la vez cuando lo saco me puede llevar al caos. Y está bien, lo que estamos hablando está bien, porque somos personas, somos humanos, ¿no?
Y después potenciales nuevos cuellos de botella, porque yo opino que cuando se acaben los cuellos de botella, porque ya no estamos en este plano, no estamos todos viejitos ya y no tenemos nada que hacer, porque siempre va a haber cuello de botella en el camino. Ahí ya me avisó Sí, el cosa. Ya cierro, ¿eh? sí, 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 no. Así me avisó el timer. Pero Ya también te terminé. sacó el... Sí, me sacó de todos dispositivo. lados. Ahí pedí Listo. acceso Sí, ya. y ya termino. Ya termino. Bien, acá. Bueno, cuello de botella que pueden aparecer es bueno que la persona, una persona puede estar muy demandada de decisiones, ¿no? Y eso va a demandar en que si no puede estar en reuniones, se arma un esquema de delegación de habilidades, ¿no? Si yo tengo la habilidad, es cómo puedo delegar esa habilidad en otros para que tomen decisiones en mi lugar. Y si hay demasiadas reuniones, ¿no? Entender un poco el concepto de agenda organizacional, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y después, básicamente, con la mirada estándar de la mirada de decisiones, lo que estamos buscando es descubrir con estas reglas es quién es el 20% de las personas que define el 80% del futuro de la organización. ¿Sí? Y para cerrar, ¿sí? Ya cierro con esto y ya entrando más a manera escalado, es que comprometer implica hacer más de lo que es importante, ¿no? Y si hablamos de la ley de Pareto, no es concentrarnos en el 20% que es funcional, y el estándar es lo que va a marcar la diferencial, ¿sí? Lo que deja de ser útil, lo que tenemos que descomprometer. Y acá el gran cambio es mejorar por sustracción, no mejorar por mejorar, ¿no? Como adherir, mejorar, adherir, digo bien, ¿no? Como sumar cosas, no, es mejorar por sustracción. Ese 80% que está abajo del estándar, lo puedo eliminar, lo puedo transformar en el 20, o lo mejoro lo máximo posible para que sea muy chiquito y no me pese. ¿Sí? Ahí es cuando veo el patrón de escalado independientemente de los modelos, ¿no? Y la otra forma de ver esto también, ¿no? Es el estándar lo que hace es prestar atención a qué tenés que escalar y lo que queda debajo del estándar es que tenés que eliminar. ¿Sí? Y eliminar implica descomprometer. Un poco el ejemplo de Lisette, ¿no? Con el ejemplo que trajiste, la pregunta sería ¿de qué nos tenemos que descomprometer de lo aprendido para comprometernos a tener otro tipo de reuniones con otra velocidad? ¿No? Escalar lo que importa y mejorar por sustracción. ¿Sí? Seguramente algunas cosas lo que hicimos hay que conservar, pero también hay otras que descartar. Así que bueno, en síntesis, va a cerrar, hay muchas más cosas, pero sería eso. Para mí, ¿cómo habilita un líder de la escala organizacional? Son con pequeñas cosas teniendo en cuenta esto, ¿no? ¿Qué estoy observando y qué cosas puedo incorporar o quitar para subir el estándar y poder lograr resultados de manera más rápida, ¿no? Con estas habilidades que bien preguntó Lisette que hay que tener en cuenta. Así que gracias por el tiempo y perdón la demora. No, no hay problema, Julián. Muchas gracias. Sí, la importancia aquí en, diré México, pero no, creo que puedo generalizar Latinoamérica. Pasa mucho ese tema que menciona Lisette, ¿no? De, es que se va a sentir o no va a querer, hasta ahora había estado tomando ciertas decisiones o al menos estaba yendo a la sesión, ¿no? Entonces, ahora cámbiate esa regla, es como, ¿qué hice? O capaz si es hasta amiguismo, ¿no? Iba porque es amigo del que toma la decisión y pues le ayudaba con las notas, ¿no? Cosas de ese estilo. Entonces, creo que en Latinoamérica pasa mucho eso que menciona Lisette, pero pues sí, la parte de sensibilización y como la doble A, ¿no? De acepta que tienes un problema y estás dispuesto a cambiar, pues necesitamos hacer esto, ¿no? Y como tú Sí, mencionas, te probemos y vemos si funciona y si sí, lo seguimos practicando, ¿no? sí, para mí, si sumo algo ahí, para mí, y tal vez peco de ignorante en algunas cosas, para mí la resistencia al cambio es una falacia, porque básicamente la cultura optimiza cosas que son funcionales, ¿no? Entonces cuando le sacas el piso a alguien, ¿no? Decís, bueno, esto no, en realidad no lo quería, la persona cae en incertidumbre. Y entonces empieza a aplicar todo lo que conoce. Entonces no hay resistencia al cambio.
Es una especie de manejo entre el caos, la incertidumbre y la incertidumbre, certidumbre y caos, ¿no? ¿Por qué? Porque estás cambiando cosas en el lado, entonces no hay resistencia. ¿Cuál es si instalamos el caos, cuál es la certidumbre que tenemos que dar? Y la persona lo que hace es reaccionar utilizando sus habilidades que están optimizadas para un contexto dado. Lo mismo que de gestión del cambio, ¿no? El cambio ya es constante, el cambio es creación, es constantemente estamos acá al lado, constantemente con esa estela de cosas cambian, ¿no? Entonces eso ya no se gestiona más. Y ya cierro, para mí, y yo creo que lo dije hace un año y me parece que está pasando, es que la estructura y la metodología, incluso las habilidades de una organización, empiezan como a gestarse como hacia afuera, ¿no? Es como el contexto te va diciendo, esta es la estructura que tenés que usar, esta es la metodología que tenés que usar, y estas son las habilidades que requiero yo mercado, ¿no? Por decir una manera. Y entonces cuando hablamos así de, bueno, esta es la mejor estructura para, yo digo, no sé, mañana puede cambiar, ¿no? Pero es Sí, muy interesante el tema. Así que, claro, sí. Muy bien. Sí, bien, muchísimas gracias, por Julián. favor, un placer. De todas maneras, Quien los quiera, nos dejamos. conectamos por LinkedIn, hablamos, seguimos este tema. Yo puedo armar esto y armar algo, una pieza que a usted le sirva como guía, para tener el día a día. Si Lisel la quiere para comentarla en su lugar de trabajo y empezar con su equipo, me escribe y construimos algo para que lo siga. Claro, si quiere, Uriel, Julián, escriban sus redes ahí o su LinkedIn en el chat. Y los demás también, si ahorita todavía no les surge alguna duda, váyanla pensando, la pueden escribir en el chat y ahorita terminando la última ponencia, revisamos otras dudas u otros debates, ¿no? Vale. Listo, pues nuestra tercera ponente, ¿dónde estoy? Aquí. Soy yo. Me presento directamente. Em, yo soy Mayumi Nishino. He sido Agile Coach principalmente, consultor Agile. Em, He tenido la oportunidad y la fortuna y pues sí, de participar en varios proyectos en México y fuera de México. Y, y pues ahora sí que me he encontrado con varias cosas que también digamos que me pusieron en un lugar que es en dirección a todo lo de agilidad y sobre todo safe. Me pasó que literalmente pues aprendí safe, me certifiqué safe y he tenido algunas otras certificaciones de agilidad. Sin embargo, pues el día de hoy, pues les tengo alguna información que me gustaría compartirles, ¿vale? Déjenme proyectarles. Em, de hecho, aquí está. Déjenme ver. Es este. Y listo. Veamos, ahí ven una pantalla con, como dice Julián, con estas cosas de... Sí, Vale, excelente. listo. Entonces, déjenme ponerlos por acá. Ok. Bueno, pues como les mencionaba un poco de mi background, yo el día de hoy puse este título hablando de esta mención que se iba a hacer en Agile Nights de agilidad escalada. Pues ahora sí que estuve pensando de qué hablar y dije, bueno, pues literalmente, ¿no? Pensando en adaptarnos en grande, a veces se requiere sabiduría, agilidad y fe. Y como les mencionaba hace rato, tengo cierto background en
SAFe y pues tal vez algunos de ustedes pensarán que hablaré de SAFe. Solo que en esta ocasión, bueno, les voy a compartir más bien mis aprendizajes gracias a SAFe, porque pues ya si quieren hablar de SAFe en específico, hay muchos cursos, les puedo dar un curso, está su página oficial y todo eso, pero creo que lo más valioso es, ok, existe, pero ¿qué nos está dejando, no? ¿Qué podemos hacer a partir de eso? Y listo. Entonces, nada más como breviario cultural, como ya se los mencioné, pues en sí, SAFe es un framework ágil. Aquí se los presento. Es como la mayoría de los instructores lo presentan. Esta es como que la gran portada o la que le llaman, por si algunos lo han escuchado, la Big Picture de SAFe. Y pues como breviario cultural nada más, este framework te va a ayudar a escalar la agilidad. Es una herramienta que te va a ayudar o a guiar de alguna forma a que tu organización implemente agilidad en diferentes niveles y por consiguiente con diferentes niveles de complejidad. Yo me lo imagino mucho y ahora lo explico de esa forma. Imagínense literalmente un videojuego, ¿no? Tú no puedes pasar al nivel avanzado sin antes haber pasado por los otros niveles. Y pues literalmente, ¿por qué? Porque si alguien que no ha tenido experiencia con agilidad o apenas está empezando como que en este mundo, ver esta imagen puede ser un poco impactante o generar luego esta negación hacia, híjole, todo eso vamos a hacer, ni siquiera estoy entendiendo de qué trata, ¿no? Entonces, bueno, nada más como breviario cultural, ya tal vez tendremos otros espacios para hablar de eso. Pero como les mencionaba, en mi caso SAFe, pues a pesar de su Big Picture, a pesar de todos los cursos que tiene y todo esto, ha sido un gran maestro para mí en el sentido de que me ha ayudado a entender la agilidad a escala, pero sobre todo a entenderla como que en esas bases. Es decir, ¿qué necesita una agilidad escalada para poder, digamos, decir que existe o empezarla a implementar como más orgánicamente? Y lo que yo encontré literalmente fue que, por un lado, necesitamos sabiduría, que ahorita lo hablaré un poco. Por otro lado, agilidad. Y por último, y no menos importante, tal vez un poco de fe. ¿Y a qué me refiero con todo esto? En sí, la parte de sabiduría, no sé si los presentes se acuerdan de estos memes que antes se mencionaba nivel básico o nivel asiático, ¿no? Y literalmente aquí me refiero a sabiduría en eso, o sea, no puedes saltar de un nivel básico a un nivel asiático de la noche a la mañana, porque el nivel asiático implica varias cosas. Un pensamiento sistémico, ¿por qué? Porque ya no estás trabajando a nivel equipo, estás trabajando a nivel organización. ¿Qué implica una organización? Diferentes necesidades, diferentes necesidades por áreas, por niveles, por líderes, como mencionaban. Necesitas medir los impactos de lo que quieres hacer dentro de un equipo tal vez, o dentro de una área o de un value stream. ¿Qué impactos va a tener eso en la organización? No solo en tu equipo par, ¿no? Y además necesitas también generar esas
conexiones, conexiones, como hablaba Uriel, tecnológicas, o sea, ya no es tu equipo haciendo la parte, la sección de cuántas por cobrar nada más. Esa sección, cómo está conectada por detrás y por todos lados, arquitectónicamente hablando, por todo esto de el continuous deployment, cómo están organizadas esas tecnologías y también cómo están organizadas las personas. Entonces, si se fijan, alguien que empieza en esto, tal vez todavía no visualiza cómo está toda la fiesta, ¿no? Tal vez solamente ve una parte de ella. Entonces, se necesita esta parte de la sabiduría para poder llegar a ese nivel asiático y sobre todo llamándole a esa sabiduría como pensamiento sistémico. Ya no podemos pensar solo una parte, sino necesitamos empezar a relacionar lo que hay literalmente alrededor y que compone a esta organización. Y ahí es cuando empiezan a surgir cosas como, ay, la capa tal del value stream necesitaba cierta cosa para poder incrementar el revenue de la empresa. Ok, pero esa capa, ¿con qué se relaciona? No, pues con el área tal, con la tecnología tal, ya vimos que es obsoleta, ya vimos que los equipos que estaban dándole mantenimiento no es uno, son tres. Entonces necesitamos empezar a pensar como en grande y con complejidad, ¿vale? Por otro lado, está la agilidad. La agilidad debe de existir sí o sí, ¿no? Porque en el caso de si queremos escalar agilidad, pues necesitamos, está implícito dentro de la necesidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esta parte de agilidad? Necesitamos saber frameworks ágiles, es decir, no solo Scrum, tal vez vamos a necesitar Kanban, tal vez vamos a necesitar Lean, etc., etc. Pero sobre todo, necesitamos entender de qué trata agilidad. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos saber las bases, los fundamentos de la agilidad, porque en estas ligas mayores o en esta organización ya no es repetir recetarios, ¿no? Ya no es hazte las sesiones, sino necesitas empezar a adaptar todas esas prácticas. Y para poderlas adaptar necesitas encontrar como que esa base de, ok, si la adapto de esta forma, ¿conservamos todavía la parte ágil o no? Entonces es importante que literalmente, más que implementar, que es Scrum o implementar Safe, saber esa base que contiene a todos los frameworks ágiles y por ello también es necesario luego conocer varios para poder determinar que sí es ágil y que no. Y aquí les pongo un poco del Heart of Agile, entendiéndose como esa base, ¿no? Tal vez algunos que están en la sesión lo conocen, pero ese Heart of Agile rescata todo eso, ¿no? O sea, todo framework tiene estos cuatro grandes elementos, ¿no? Vas a tener, así como tenemos el inspeccionar, adaptarse y transparencia como valores. Pues todo framework va a buscar colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Son esas las bases. Si decides hacerlo con una retrospectiva, sesión de retrospectiva, va. Si decides hacerlo con un Kanban, va. Mientras tengas esas bases, tú vas a estar metiendo agilidad dentro de la organización, ¿vale? Y ahí es donde empieza también la creatividad a darse para que no solo les des como esos pasos a seguir según Scrum, sino, oye, acá tienen menos tiempo para hacer este tipo de cosas. Ok, adaptemos algo, creemos algo que permita mantener esas bases de la agilidad. Y por último, y no menos importante, está esa parte
de literalmente esa parte humana o intangible que va a hacer que la sabiduría con la agilidad hagan un engrane y vayan funcionando. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando ustedes llegan y están viendo que va a haber agilidad en toda la organización, los consultores o los que formen parte de esos equipos que están ayudando a la implementación, pues necesitan también confiar en la organización. Entre los equipos necesitan confiar en que el otro equipo va a hacer su parte y nosotros la nuestra, en que los niveles de liderazgo también van a hacer su parte y que están buscando mejorar. Todos tienen que tener esa accountability o esa responsabilidad de que van a estar participando activamente en esto. Tiene que existir también ese feedback recurrente, si no, no sabemos cómo vamos, no sabemos si tenemos que cambiar algo o no. Resiliencia, esta parte de, ok, no funcionó, llevamos una semana y tenemos a todos estresados, a todos en caos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos buscar una forma para que nuevamente agarren ese ímpetu y puedan seguir intentándolo. Y sobre todo, este último punto que menciona Safe como mejora implacable, que tiene que ver, sí, con la resiliencia, pero ser conscientes de que no de la noche a la mañana una organización va a cambiar, ni siquiera una sola persona lo hace. Entonces, es importante que para estar mejorando constantemente seamos capaces de identificar errores, de identificar cuellos de botella e identificar las mejoras que podríamos estar haciendo en nuestro día a día y al implementar un framework ágil escalado. Entonces, no solo, y retomando un poco ese pensamiento sistémico, ya no solo se trata de hacer mejor ser mejores el siguiente sprint en nuestro entregable, en nuestras historias de usuario, ya es esa mejora continua a nivel grande, ¿no? Y sobre todo estar conscientes de que puede suceder que, bueno, no puede suceder, sucede. El cambio no se va a dar en un día, ni en una semana, ni en un año. Va a depender mucho también de esa parte humana, de esa disposición y de esa tal vez urgencia, por así decirlo. Y aquí es importante mencionarles que pues no se trata ya, si en verdad quieren un cambio a nivel escala, no se trata ya de que sea safe, que sea less, que sea, ¿no? Safe que porque nos da la estrellita de safe. Ah, no vayan por la estrellita, vayan por un cambio literalmente que los ayude a mantener una organización diferente. Y entonces, pues independientemente del framework que seleccionen, yo les recomendaría hacerlo con literalmente esa sabiduría, pensando en ese sistema, gran sistema que es una organización, con esa agilidad, porque pues si queremos ser, estamos apuntando hacia agilidad, ok, conozcamos la agilidad y pues confiemos en que nuestros equipos y todos los niveles de la organización pues van a participar activamente y van a tener esa disposición, ¿vale? Esto es lo que les traje el día de hoy. Yo ahí ya les puse mi LinkedIn y déjenme dejar de compartir y déjenme pongo por acá. Eh, ¿Dónde estás, Uriel? Ay, no me deja. Ah, acá está.
Ahí estamos. Listo. Eh, pues ya se respondió por ahí alguna pregunta, pero no sé si los demás tengan algunas otras. Sobre todo vayan medio preparándose para sacarnos una fotito. Y, y claro, y si no es pregunta, no hay problema. Tal vez tengan algún comentario o o quieran hacer catarsis de algo que les está pasando, ¿no? Respecto a esta agilidad de escalada que luego se pone de moda y, y como antes era luego el CMMI, ¿no? Se me imagina. Todos certifíquense porque lo pide la propuesta, el posible contractor, ¿no? Y ahí van todos. Entonces, tampoco se trata de eso. Si quieren, podemos dejar de grabar, ¿no? Y vamos al lado como bien crudo de algunas preguntas, si tienen ganas. Pues no sé si haya más Mm. preguntas por allá y Lisette, quitaste tu Sí, audio. pues no es una pregunta, más bien es un agradecimiento porque creo que la voz de la experiencia que tienen ustedes es bastante valiosa. Yo personalmente me identifiqué con varios puntos que comentaste. En el caso de cuando yo estuve trabajando en Walmart, pasó igual. Todos empiecen a aprender de Agile porque todos empiezan a aprender de Scrum porque la compañía se mueve para allá. Y no faltó comentarios de eso no sirve, eso no va a ayudarnos, eso no va a hacer que nada cambie, lo viví. Entonces, creo que la evolución de ese momento, cuando uno mismo es escéptico, es muy grato ver cómo la comunidad va creciendo. Pero no es solo, no basta solo con adaptarlo, basta con entenderlo. Basta con creer que hace una diferencia y como yo siempre he dicho en varios foros así, el cambio empieza en uno mismo. Creo que con eso basta y pues quiero agradecerles, chicos, por compartirnos su conocimiento. Gracias, Lisette. Ahí sumo algo, ya que estamos, no sé si es para grabar o no. Pero el caso que trae Lisette se da mucho por cómo está entendido change management, ¿no? De manera tradicional es muy técnico change management, ¿no? Entonces te arman el plan, todos los pasos que tenés que dar, y ¿qué recibe Lisette? Es, vamos hacia allá, ¿no? Eso es lo que llega a las personas. Cuando hablamos hoy más adelante, ¿no? Es comprometer a los líderes, involucrar a los equipos a algo que va mucho más allá. Imagínate, yo te mando un mail, te digo vamos a hacer agilidad, o escuchás en el pasillo, dijeron vamos para allá. ¿Cuánto te puedes involucrar? ¿Cuánto caos te puedo generar? ¿Cuánta incertidumbre te puedo generar? Y eso es mucho de heredado de la parte técnica de change management, ¿no? De que en un momento se especializó tanto esa disciplina que veían a las personas como parte de la Matrix, ¿no? Pero no como seres humanos, ¿sí? Mm. Híjole, y yo creo de change management y también como mencionaba Uriel, o sea, de las viejas prácticas, pero de antaño. O sea, hay mucho de lo que desde la revolución industrial y como se empezó todo esto, que no hemos querido desaprender o descartar, ¿no? Y creemos que ahora sí que haciendo las cosas iguales, pero metiéndole cositas, pues se va a lograr, ¿no? Así es, así es. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo, quiere tirar una bomba. Esto se va a editar, ¿no? Iván, por la duda después. No, igual luego ponen preguntas dentro de YouTube o sacan los debates allá, entonces no hay tema. Yo tengo una anécdota. ¿Cuál es el canal de YouTube para buscarlo de una vez? Ah, se los paso, pero aguántame. Eh, que no lo tengo aquí a la mano. No voy a dar nombres, pero una vez tuve una experiencia en una empresa que quería estaba implementando Safe y tenía un grupo de 8 o 9
Scrum Master, ¿no? Y parecía que el tema estaba ahí, ¿no? Con el tema, el cuello de botella estaba ahí, ¿no? Ok. Y cuando fui, conversé, hablamos de los roles, ¿no? De todo eso, etcétera, etcétera. Al mes me terminé enterando que yo no lo podía creer, ¿no? Que más del 80% de las personas que estaban ahí habían solo tomado el curso de Scrum de 2 días, ¿no? Y lo habían puesto como una responsabilidad enorme de liderar un modelo como SAFe, ¿no? Un modelo de cambio como SAFe. Y claramente no duré mucho ahí, porque le dije yo no voy a ser parte de algo así, ¿no? Había gente que era administrativo y contador que había tomado la certificación y le pusieron una responsabilidad muy grande. Y que no es que no lo puedo hacer, el tema es que requerí cierta experiencia, ¿no? Para charlar con personas. Entonces, esto, ¿no? No sé quién lo dijo, ¿no? Que una certificación no quiere decir que ya sos algo, ¿no? Que recién estás, es tu primer paso, y si lo pones en lugares core en una organización, eso genera un gran problema. Con lo cual termina generando un gran problema, ¿no? Y escribió Giovanni. ¿Qué tenemos, Giovanni? Muchas empresas creen que con solo tomar curso van a ser ágil, claro. Exacto. Es literal, ¿eh? Parece que como que estamos hablando así después de hora y estamos haciendo chistes, no, pero es literal. Pero justo ahí me gustaría, sí, ojalá y dejaran de grabar, amigos, porque sí, soltaría unas bombas que, híjole, realmente Bueno, sí, son dejemos grabar. cualquier No parecido digan, con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Dejemos grabar que quiero conocerlos en su pura naturaleza. Exacto. pero Naturaleza. no digan nombres. Justo, exacto, ¿no? Es un disclaimer de mero parecido con la realidad, es mera coincidencia. Pero es que justo eso, viene de que la agilidad murió, que en verdad esto se volvió más, digo, la pandemia aceleró toda esta parte caótica, ¿no? De supervivencia de las empresas, cuántas desaparecieron, cuántos roles. Y sobre todo ahorita, ¿no? Que está bien malentendida la parte de inteligencia artificial. Sé que, híjole, me duele, yo la usé, la usaba para solventar esas carencias y deficiencias, ¿no? Como tú bien dijiste, Mayumi, hay cosas de las relaciones humanas, yo le decía a un amigo, imagínate que estés en una negociación, que estés en un training, ya sea ágil, ya sea a lo que te dediques de ventas, y estés con prompts, ¿no? Ah, mira, la persona vio hacia acá, 90 grados, o sea, no te da, y para eso no está hecha la IA, está hecha para automatizar, para hacer cosas que ya van de salida, ¿no? Como decías del Excel, del correo. Entonces, justo eso que, como bien dice el meme, ¿no? La agilidad murió precisamente por eso, porque muchas personas, ahorita me ha tocado, ¿no? Y está lleno ocupa la inteligencia artificial que puso el PMI, ocupa esto de GPT que tiene esto, ocupen Copilot y directores, ¿no? Y de escuelas, entre comillas, buenas, ¿no? Que es lo más alarmante, ¿no? Pero también me da mucho que hay personas, y lo veo, Mayumi, que dijiste, es que la parte asiática, sí, un día lo hablaba con un amigo que decía, es que son culturas milenarias. Nosotros llevamos 500 años en Latinoamérica como civilización. Entonces, no, es muy difícil, ¿no? Y sobre todo entender esta parte de que, como tú dices, qué aplicar, qué no aplicar, donde sí, híjole, pues me tengo que ir a otro, donde surge esto, ¿no? Lo de Lean, la parte de Toyota, híjole, viene de antecedentes históricos. Entonces, todo eso lo vas conectando por puntos. Y cuando tú nada más a veces llegas en un curso de 2 días o de repente empiezas a conocer la panacea de la agilidad y crees que tu way of working o lo que aplicaste en otro lado va a funcionar en esto, pues caen en el error, ¿no? Entonces ha ido en desprestigio el rol por eso. Yo más que la agilidad es el desprestigio de un manager, sea gestor ágil, sea un PM tradicional, realmente está bastante abaratado, ¿no? En Latinoamérica, lamentablemente el rol por este desconocimiento de los sistemas, cómo están interconectados, ¿no? Y dónde das valor. Y por eso como me decía uno, es que, ya nada más termino rápido, me decía uno, es que aplica la agilidad en esta parte de record to report. Y le digo, oye, espérate, le digo, esto no es un reporte y es un tema fiscal, es un asiento contable, deber hacer, punto. No hay nada más que hacer. No, es que ten tus dailies, es que ten esto y así, le digo, no, espérate, así no va.
Entonces es justo cuando yo decía, pues no, no estoy mal, estoy viendo la realidad y los hechos. Y también me lo comentaba esa persona, me dice, oye, ¿por qué me está la otra persona diciendo que haga agilidad cuando yo nada más es meramente contable y así lo he hecho 20 años y esto no va a cambiar en unos 20 más? Le digo, no, no. Entonces el cúmulo de todo eso es que la agilidad, sí, en algunos lados está muriendo por mal implementada. Sabes que hace un mes, creo, escribí un artículo donde justo cité la frase, yo tengo diferencias con change management, he tenido grandes charlas con gente especializada en eso, y aún creo que hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Entonces, change management está muerto, agilidad está muerta, o la IA te va a reemplazar, no sé qué. Y el artículo se Ujú, llama como que, dice así, el problema nunca está en la herramienta, el problema está en la persona que lleva la herramienta, ¿no? Entonces ahí hice toda una especie de investigación de estudio en base a unas conversaciones que tuve. Y básicamente, justamente ese es el tema, ¿no? Es que la persona agarra la herramienta y como la herramienta no cumple eso, ¿no? Entonces cambia la herramienta. Cuando no, es al revés, es vos tenés que cambiar, ¿sí? Porque vos vas a cambiar la herramienta. Si vos tenés una experiencia con la herramienta, vos cambiás y entonces cambiás la herramienta. Por eso cuando hablamos de modelos, vos tenés un modelo de SAFe, entonces el modelo primero te puede transformar a vos porque vos tenés una relación de conocimiento y social para implementarlo, ¿no? Es tengo que aprender y después cuando implemento es un movimiento social, ¿no? Yo tengo que, o sea, puedo luchar, ¿no? Luchar en el sentido de tengo que aprender esto, pero después es constantemente ir cambiando vos para cambiar la herramienta, ¿no? Hay algo que está como este mezclado, no sé si les pasa a ustedes en LinkedIn, ya acá voy a prender fuego. Yo hablo LinkedIn y es como hay un montón de opiniones sobre herramientas, ¿no? Es impresionante cómo la gente choca con las herramientas, ¿no? ¿La agilidad sirve o no sirve? Sí, no, la consultoría murió o no murió. No, no es la, la consultoría, es la persona cuántas veces se puede transformar con las herramientas que están, y la inteligencia artificial también. ¿Cómo te puedes transformar vos con esa herramienta? Porque la inteligencia artificial no viene a hacer nada. Te viene a sacar el trabajo repetitivo si querés hasta por ahí nomás. Entonces, ¿cómo podés transformarte vos con la herramienta y no dejar que la herramienta te ocupe un lugar tuyo, ¿no? Pero no sé cómo se llama eso, no llegué a estudiar tanto. Es un patrón muy interesante que veo que como que quedamos atascados en la herramienta, ¿no? Entonces el problema está acá. No, el problema está acá, en todo esto que está acá, para que transformes esto, ¿no? Pero bueno, un poco de Yo, filosofía. yo pienso que eso viene de nuestros ancestros, o sea, nos acostumbraron a seguir instrucciones. Entonces llega la herramienta y la herramienta dice paso uno, paso dos, o haz sesión esta otra, y pues creen que siguiendo esos pasos o siguiendo esos lineamientos, también pues se van a transformar, ¿no? Entonces por eso pasa lo de Uriel, haz tu daily, porque eso es agilidad. No, pues es que ni siquiera se está entendiendo esta parte, ¿no? En mi caso, por eso empecé en los equipos que me tocaba luego coachar, a decirles esta parte de, a ver, o sea, no vamos a hacer la retro como la conocíamos, ¿no? Vamos a hacer esto otro. Oye, pero la retro dice que tenemos que ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, ¿no? Y es como, es que lo que tenemos que ver es qué vamos a mejorar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Es totalmente nuestro, ¿no? O sea, es la parte de adaptabilidad que necesitamos ver. Entonces, lo que necesitamos revisar es esa esencia, no la herramienta, como dices, ¿no? Ah, comparto, comparto. No, y aparte, ese término sí tiene nombre, Julián, se llama estructura lineal, cognitiva lineal. Yo me he metido bastante en el tema de sociología, en la parte de neurociencia, aunque nada más es de aficionado, obviamente. Pero sí, conlleva ese pensamiento lineal de que ya está ahí, está arraigado en redes neuronales. O sea, para salir del concepto está muy difícil. Necesitas formar inmersión, estar constantemente de lleno. Por eso es que sí, quien lo creó todo esto y los modelos es alguien y sé que no es la medida, ¿no? La parte del coeficiente intelectual sé que es muy laxo, muy, este, deliberado, pero sí es parte de unas personas de pensamiento sistémico los que hacen modelos, los que hacen fórmulas, los que hacen
todo esto que actualmente nos puede ayudar, ¿no? Para que naveguemos. Pero eso de bajarle una herramienta, de ponerlo con que las dailies, ¿no? O de que llegaste 2 minutos tarde, o que por qué de pie y que el stand-up y todo eso. Entonces, imagínate, se va haciendo, imagínate, eso es lo básico. Ahora imagínate un problema donde no sabes dónde viene el error, que viene de SAP y que el GPS y que la aplicación y que es de iOS, que es de Android y que aparte tienes al punto .NET, al frontend y súmale los microservicios. No, 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 imagínate. Entonces, si en una daily no puedes discernir entre, dices, bueno, pues órale, hay que comunicarnos, ¿no? Lejos de seguir esto, hay que formar el hábito. Y sí, muchas veces hasta me ha tocado directores y de grandes empresas donde caen en eso justo, ¿no? Y pues bueno, nada más nos queda como orientar y guiar por el ejemplo, ¿no? Porque te digo, para que se forme otra red neuronal, así como sistémica, pues ahora sí que les digo, híjole, pues, pues vuelve a nacer, compadre, ¿no? Porque es muy difícil, digo, a mí me costó 30 y tantos años entender todo eso, imagínate, pero estar inmerso y a prueba y error, y yo no lo veía, Mayumi, eso que comentabas, yo no lo veía, yo no estaba ahí, así, pensamiento, así, o con el objetivo nada más del A al punto B, pero nunca veía todos los grafos, ¿no? Conectados, ¿no? Y los sistemas, entonces... Bueno, pues es parte de, ¿no? Entonces, pero sí, totalmente de acuerdo que la herramienta solamente es una capa que de muchas. Ujú. Muy bueno. Me voy a anotar esto que me comentaste para profundizar un poco. Sí, sí, Listo. está muy bueno y te va diciendo cómo se forman las redes neuronales en el cerebro. Y precisamente, bueno, hay un ejemplo que viene cómo haces el proceso de abstracción, ¿no? Porque todo esto es abstracto y etéreo, la agilidad. O sea, no es algo tangible, y más el software. Entonces, cuando intentas, por ejemplo, de Lean, que viene de manufactura, y lo aterrizas a otro contexto como la parte de IT, pues ahí es justo donde empiezan los problemas, empezamos a tergiversar y a confundir, ¿no? Donde dicen, es que aquí hay un cuello de botella. Me decían, es que aquí hay esto. Le digo, no, son 10 tickets con un aging de 100 días, pero ya están despriorizados por el negocio. Le digo, aquí no es una merma de 100 de 100 hamburguesas que ya están haciendo merma y hay que tirarlas. Aquí son 100 tickets que se despriorizaron. No los voy a borrar. En algún momento los vamos a retomar. Y justo para llegar a eso, híjole, me tomó años, ¿no? Pero ahora lo puedo decir así, lo puedo articular. Pero en su momento, si eran así, donde, bueno, lo borro, no lo borro, y luego llegaba el de producto, ¿por qué borraste estos tickets en Jira? Si tenían 2 años, se despriorizaron. Y sí, era cuando no entendía la parte de Lean aterrizado a software. Entonces, sí, es muy, muy interesante todo eso. Muy Listo. bueno. Ujú. Pues ya estamos más petit comité, así que no sé si quieran hacer mención de algo adicional o No, concluimos con esto. supongo que toda la parte de preguntas y respuestas será borrada por el bien de todos los participantes. Exacto. No, pues ahora sí que se dio entre la ponencia también y por ahí hicieron algunos comentarios. Entonces, así es esto. Digamos, sobre todo las versiones en línea, cuando lo hacemos en vivo, pues ya una vez que terminamos las ponencias es el networking, ¿no? Eh, Entonces, listo. Pero pues, lo que sí, digo, ya que me acordé. Este, y ya que regreso, Giovanni, ¿qué les parece Ya. si prenden tantito la cámara, Lisette, Giovanni? Dense una, este, una una, peinada. sí, y nos sacamos la fotito. Déjenme remover los spotlights. Ahí, junta, acá. Y, ¿cómo te quito? Ay, Dios. Se puso en mute, Uriel, espérame. Ujú. Ya. Pero sigues en spotlight. ¿Qué onda? Aquí está, ya. Ok, ahí estamos. Déjenme. Iván ya está sonriendo, así que no hay tema. Listo. Ahora sí,
sonrían. A ver si lo saco. Qué demonios. Ahí está. Ahora sí, sonrían. Listo. Ahora sí. Pues muchísimas gracias por su asistencia, su participación y ya estaremos enviando también por la reproducción a todos los que vayan a entrar en YouTube y ya les estaremos avisando el siguiente Agile Night, que será pues el último jueves de mes, como es de costumbre. Y para el caso de mayo, está el tema general de las letras chiquitas de hacer agilidad. Entonces, Epa. vamos a tener... Hicimos una introducción. Vamos a tener ya ahí 3 ponentes. Todas son mujeres ahora. Entonces, listo, pues les estaremos avisando. Muchas Muy gracias, bien. Julián, Muchas gracias. Gabriel. Un gusto A ustedes. Un placer. y que estén muy bien. Buenas noches. Descansen. Saludos a todos. Igual. Gracias, bye. Adiós. Buenas noches. Bye.